Buenos días otra vez. Y quiero decirle a usted que le doy muchas gracias por invitarnos a su casa. No hay ningún problema con la televisión. Hoy tenemos un invitado que ustedes normalmente ven de este lado. No ajusten el televisor, él va a estar del lado ahí enfrente. Es el señor doctor Luis Fernández, que hoy nos tiene un programa especial. Especial porque vamos a hacerle preguntas a un señor abogado. Lo que quiero decir primero es que le voy a hacer una pregunta que no muchos abogados saben contestar bien. Quizás él sepa. Doctor Fernández, gracias por venir. ¿Qué pasó abril 12 de 1979? Precisamente, abril 12 de 79. ¿Qué pasó ese día? Pasaron muchas cosas. Dígame la cosa más importante. Bueno, depende, en el contexto de Cuba, en el contexto del derecho... De su vida. Bueno, eso es fácil. Ese fue el día que la Corte Suprema me dejó jurar como abogado. Por eso no es tan importante. Exactamente. Eso es lo que yo quería saber. Todo abogado se acuerda de la fecha que juró. Y esto se acuerda. Yo quiero hacerle hoy unas preguntas que son diferentes, porque muchas personas están confusos de que van el misterio del abogado. Le pago y me resuelve el problema. Luis, tú llevas en la profesión más de 30 años. ¿Qué es lo que hace un abogado? Bueno, es interesante. Mira, en el contexto penal, nosotros, los que estamos en la defensa, tratamos de asegurarnos primero que las pruebas contra el cliente estén o no estén, pero sea cualquier tipo de abogado, lo que le interesa al cliente es el resultado. Y en esta sociedad donde vivimos, lo que importa es ganar. Entonces, lo primero que hace un abogado es ver cómo gana el caso. Si no hay gana en el caso, entonces uno trata de ver cómo la derrota o cualquier sanción que haya sea lo menos posible. Pero es interesante porque nosotros, y tú sabes esto como abogado también, tratamos de que gane todo el mundo, y cuando gana todo el mundo es mejor. Hace muchos años, un juez que a los dos respetamos mucho, el juez King, dijo, yo en mi vida he tenido más de 2.000 juicios. ¿Cómo cuántos juicios tú has hecho? Bueno, juicios de llegar a jurado, más de 100. Pero yo me recuerdo cuando mi papá me decía que él se acordaba de todos sus casos. Y mi papá ejerció derecho casi 50 años. Y en honor a la verdad, desde el año 10 o 11 para acá, que ya son más de 35, uno se acuerda, pero no se acuerda detalladamente de todo. Yo recuerdo cuando tú ejercías que hicimos por lo menos, no menos de 20 o 25 juntos, donde éramos o los dos con alguien o un grupo, porque en aquellos tiempos a toda persona que se le acusaba, y eran los tiempos que las drogas venían en barcos aquí, le daban un abogado a cada tripulante. Y modestia aparte, yo creo que el grupo que teníamos, que le decían el boat bar, cuando íbamos a juicio pensábamos que teníamos el mismo chance de ganar que de no ganar. Y eso no es típico en la Corte Federal porque por lo general más del 90% de los casos se pierden. 97.8. Correcto. Lo vi hoy por la mañana. De todas las ramas de la ley que tú has practicado, ¿cuál es la preferida? Mira, esto fluctúa. Porque al principio a uno le gustaba mucho el competir. Y cuando éramos el grupo, que éramos un número limitado, del cual eras parte tú, estaba Oscarito Rodríguez, estaba Sibila, estaba Batista, estaba Reinberto, que es juez hoy. Fernando. Estaba Fernando Eria, que es sacerdote. Estaba Carnesoltas, que era... Estaba Luis Force. Éramos un grupo de menos de 10 o 12. Y casi todos estos casos de las tripulaciones colombianas los teníamos nosotros. Eran diferentes aquellos tiempos, no sé si te acuerdas, pero les enseñaban inglés, les enseñaban que lo injusto que era que ellos arriesgaran sus vidas sin ver el dinero. Y ahí yo creo que hacíamos una labor muy buena. Hoy en día, que ya somos señores abogados, yo te diría que el caso que tengo hoy es el que más me gusta, hasta que venga el caso de mañana, y entonces me gusta ese caso mañana. Pero a ti siempre te gustó más lo penal, ¿no? Bueno, fíjate que por lo general no hay programas de televisión sobre abogados que no son penalistas. Y sí siempre hay programas sobre los abogados penalistas porque después de la vida lo más importante para un ser humano es su libertad. Y ser esa persona que está defendiendo los derechos y protegiendo la libertad siempre es muy importante para uno. Sí, tú hace poco estábamos discutiendo el caso de Pistorius, que lo ha seguido muy mira, cerca. Ese caso, y gracias por preguntarme, tuvimos la oportunidad de ver cómo trabaja un sistema que es parecido, pero no es igual al que tenemos aquí.
estábamos hablando de que el caso, por los que no se acuerdan, es el asesinato de una muchacha muy bonita, joven, que había sido novia del acusado por 3 meses. La muchacha tenía un título de derecho, no sé si sabías eso. Sí. Y entonces ella muere y él dice que el asesinato, porque se le acusa de asesinato, fue un accidente. Que él en realidad pensaba que había un ataque en su casa, que la gente que lo habían atacado se habían metido en el baño, y entonces él tira, creo que son 4 tiros contra la puerta del baño. Que estaba cerrada. Que estaba cerrada, y muere la persona que estaba dentro. Él dice que entonces él se da cuenta, cuando se vira, que ella no estaba en la cama como él pensaba, y se da cuenta que la mató a ella. Entonces viene la policía, y a la hora de hacer el trabajo, hacen un trabajo que no es correcto, hacen unos cuantos errores y contaminan la evidencia. Y entonces, bueno, el proceso es diferente, porque acuérdate que aquí, después que uno lo acusan, rápidamente tiene la fianza y el caso se mueve. Allá es un poquito diferente, y la clave para él fue que salió en fianza. ¿Por qué? Porque en Sudáfrica dicen que las cárceles de espera, que no son las cárceles donde se cumplen las condenas, que son malísimas. Y él es una persona que, acuérdate, le faltan partes de los pies. A él le decían Blade Runner porque él usaba, la prótesis que él usaba parecía como una navaja. Y él era un corredor olímpico. Entonces, este es un caso que tenía todo. Tenía sexo, tenía gente bien parecida, tenía celos. Y bueno, para hacerte el resumen, la juez del caso es la segunda juez de la raza negra en la historia de Sudáfrica, que es una mujer muy calificada, y la verdad es que hizo un juicio muy bueno. Yo comparo eso, por ejemplo, con el de O.J. Simpson, que el pobre juezito estaba por arriba de él, todo lo que estaba pasando. Y entonces hay un momento clave en el juicio cuando testifica Pistorius, y el fiscal se lo comió vivo. Es más, pero había odio ahí, se veía. Parecía que estaba personal, y eso tú sabes muy bien que a veces hay fiscales que no se pueden contener. Es interesante porque hay un programa por televisión que se llama Law and Order, y el fiscal que está en cargo es una persona que uno respeta, porque dice que el trabajo del fiscal es que haya justicia. Y nosotros hemos conocido fiscales que les hemos presentado pruebas y han dicho, ¿sabes qué? No voy a proseguir. Al igual que hemos peleado contra fiscales que no les importaba. ¿Ha habido un cambio en el tiempo que tú has practicado de la calidad del hombre o la mujer fiscal? Una persona con palabras hace 20 años, ¿es lo mismo hoy? Mira, yo recuerdo una vez un incidente que tuvimos, que yo presencié, porque yo no fui quien me fajé, que se fajó fuiste tú, donde ganamos un caso en una technicalidad, y el fiscal hizo un comentario sobre el juez. Y estaba al borde de caerle a mí a su nombre, y yo estaba al borde también. Y en honor a la verdad, lo que dijo ese señor en ese momento, que estaba caliente, el juez Quijo, que también tú conocías muy bien, él decía que lo que pasa un día no pasa mañana, y a veces en ese calor que surge en una batalla, porque es una batalla, a veces la gente dice cosas que no querían decir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno hace esto por tantos años, uno hasta cierto punto, la experiencia lo ayuda para que no ocurran ese tipo de cosas. Pero mira, Humberto, tan reciente como mañana, que va a ser, mañana, digo yo, el lunes, yo tengo que ir a un caso donde yo considero que hace falta que uno intervenga, porque a una muchachita le quieren meter una condena de cárcel que no merece. Y Humberto, a veces uno le está hablando a una pared, y por eso yo creo que no ha cambiado, porque todavía hay, todo lugar donde hay seres humanos, hay gente buena, hay gente mala, hay gente cerrada, hay gente abierta, y uno, oye, créeme que uno todavía cree. No, eso me pasó a mí con el caso de Roberto Piñero, que nos fajamos el primer día que nos conocimos y después nos hicimos amigos. Oye, el gran Roberto Piñero, que yo considero que era muy buen abogado, pero era mejor juez. Y una persona buena. Por cierto, fue a Belén, tengo entendido, y él tenía en su oficina una pelota firmada por Reggie Jackson. Y él era un encanto como persona, y como juez yo considero que era justo. Eso quiere decir que no me daba todo lo que yo le pedía, pero siempre miraba a ambos lados y trataba de ser justo, y él es una persona que extrañamos. Tú dijiste hace poco de que en el caso de Pistorius hay diferencias. Una de ellas es el sistema de jurado, tener personas de la comunidad o no tenerla. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me agrada que me hagas esa pregunta, porque una de las personas que más ve este programa, un señor blanco que vive fuera de Miami, él me comentó que él prefería el sistema de jueces porque es más difícil meterle un cuento
a un juez, y vaya, si no lo estoy citando bien, y mi papá, con quien tú ejerciste también, nos hablaba de todos los méritos que tenía lo que era el juicio por jueces, porque no iba a haber ciertos engaños. Ahora, a la hora de los mameyes, como se dice, ¿quién quiere uno que lo juzgue a uno? ¿Un letrado que nada más que está en ese mundo de letrados, o la gente que está en la calle que viven igual que nosotros? Entonces, al igual que hay ciertos abusos, a mi manera de pensar, el poner la libertad de uno entre personas que sean pares a uno, o que por lo menos tengan esas experiencias fuera de lo que es la corte, es una ventaja para el acusado, porque si ellos no entienden lo que está pasando, ellos no van a encontrar a uno culpable, y yo considero que hay más justicia. Y recuerda que creo que era el juez Brandeis el que dijo que en nuestro sistema preferimos que haya 60 personas culpables en la calle a que haya un inocente en la cárcel. Así que si tenemos que hacer una escala, me quedo con el sistema que tenemos. Pero también vimos que en el juicio de Pistorius el juez hizo comentarios sobre los testigos. Bueno, este es un mentiroso, este no. Cuéntame más. Oye, Humberto, muy buen punto. Mira, eso me gustó mucho, y eso es la primera vez que yo había visto. Pero eso no pasa aquí. Eso no solo no pasa aquí, no pasa en Cuba tampoco. Esta señora coge y hace una lista de los testigos y dice: a fulano le creí, a fulano no le creí. Dice, Pistorius mismo no se ayudó a la hora de testificar. Entonces ella falla diciendo que él es culpable de asesinato, pero no con meditación. Entonces ahí me estabas hablando de los fiscales. Yo no sé si yo hubiese sido fiscal, si yo hubiese pedido o hubiese acusado de primer grado, porque por lo general, y esto lo sabemos nosotros con nuestra experiencia, cuando marido mata a mujer o mujer mata a marido, son crímenes de pasión, no son cosas que uno está planeando por un tiempo para hacer, aunque sabemos que se puede planear en una cuestión de segundos. Entonces ahí yo creo que la juez, ella también lo encontró no culpable del cargo de la posesión de balas, y ella dice que no lo encuentra culpable y explica. Ella dice, Pistorius dijo que su papá era el dueño de eso. Entonces el fiscal nota que no trajeron ninguna prueba del papá, pero la juez dice, sí, pero es que el acusado no es el que tiene que traer la prueba, y ustedes con el mero hecho de que encontraron eso en casa de Pistorius no tuvieron suficientes pruebas para contrarrestar ese argumento. Oye, ahí la juez se la comió, porque esa es la ley. Entonces la juez actuó como 13 personas, el jurado que no existe y ella para cogerlo todo entero. Humberto, pero acuérdate que ella tenía 2 asistentes. Acuérdate que cuando ella hace el veredicto, ella dice, hemos decidido. Lo que sí me fijé es que, al igual, parecía como la Corte Federal aquí. Nosotros hasta un colegio, mira, no mencioné a juez Moreno, que ahora es juez de la Corte, cuando teníamos el grupo, yo creo que teníamos un grupo que nos divertíamos haciendo juicios, pero ese respeto al tribunal. Queríamos ganar. Sí, pero no a base de hacer trampa. No, nunca, no, de verdad que no. Y yo creo que es muy importante que el público sepa que a veces el concepto de que el abogado bueno es el que se sabe todas las trampas, eso no es real. Y es bueno ser agresivo en un juicio, como el fiscal en este caso fue, que le dijo hasta te odio, eres mala persona. Buena pregunta, mira, eso es en cada caso. Si tú tienes un policía que es una persona desafiante, el jurado ya lo sabe. Entonces te pones a castigar al policía y el jurado dice, bueno, pues muy malo que sea ese policía, a ese policía hay que protegerlo porque el otro está defendiendo a un delincuente. Entonces yo he visto mujeres que son muy agresivas a la hora de defender, y abogados, hombres también. Sin embargo, yo lo que trato personalmente es ganarme la credibilidad. Entonces uno escoge los momentos para ser agresivo, al igual que muchas veces uno deja ciertas cosas pasar que uno puede objecionar. ¿Por qué? Porque si haces muchas objeciones, el jurado piensa que estás tratando de ocultarles algo. Y entonces yo te diría que es más bien uno lo determina en cada caso. Yo he pensado que a veces cuando el abogado está enfrente de un jurado, él trata de hacer cosas para venderse, para actuar de una manera que al jurado le caiga bien el abogado, para que de esa manera le caiga bien tu cliente. En este caso, el de Pistorius, el fiscal fue tan agresivo. ¿Pero para quién estaba jugando? ¿Para la cámara? No lo entiendo, porque no hay un jurado, el juez no se iba a conmover de una manera u otra. Bueno, estaban las cámaras de televisión ahí, y yo creo que todos tenemos un poquito de actor,
Y si me preguntas si creo que se excedió, por supuesto que creo que se excedió. Usó la ironía. ¿Le hizo daño? Bueno, el que más daño se hizo fue Pistorio, pero al final de la jornada, la juez no encontró que él había premeditado a cometer el delito. Y el fiscal, al burlarse de él, no creo que se ganó puntos con la juez, pero yo creo que la juez eso lo puso al lado y ella se enfocó en la evidencia y falló. ¿Se podía ganar ese caso? Bueno, si me estás preguntando si yo hubiese hecho algo diferente, yo creo que quizás a la hora de defender a Pistorio, fíjate, el abogado defensor tiene un dilema, porque si no lo pone a testificar, entonces es lo que dice el fiscal. Y yo creo que a la hora de hacer las contrapreguntas, él podía haber sido diferente y, además hablas de ser agresivo, él podía haber sido un poquito más agresivo con los policías que contaminaron la escena y podía haber tenido una línea de preguntas de, bueno, ¿en cuántos casos usted ha estado donde se contamina la evidencia? ¿Y no cree usted que cuando hay contaminación eso puede afectar el veredicto? Pero la juez compró la idea esa de que había. Entonces, a la hora de testificar, yo no sé si él estaba bien preparado, salió a reducir que habían hecho hasta juicios de práctica, que él había tenido clases de actuación. Y es curioso porque te voy a hablar por mí, pero creo que tú coincides aquí. Yo le digo a las personas que sean sí mismas, que no sean otra persona. Y yo trato de no hacerle las preguntas a la persona que le voy a hacer en juicio hasta el último momento, porque si hoy martes, o hoy jueves, o el día que sea, te digo lo que te voy a preguntar y oigo lo que me vas a decir, para el martes de la semana que viene, o para cuando el momento que te toque testificar, es humano, la gente se pone a prepararse. Mucho. Yo creo que sí, él cayó mal, mira, ese lloriqueo y esa falta de control de emociones, a mí me dijo una vez en un caso que hice que perdí, por cierto, me dice uno de los funcionarios de la corte, me dice, acabas de perder el caso. Y le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque un hombre que llora y no llora, y llora y no llora, no se puede controlar. Y yo creo que ese señor no se pudo controlar cuando le dio el piñazo al policía. ¿Y sabes qué? El jurado lo vio igual. Entonces, los estimados son que pagó $3 millones por su defensa. Pero ponte a pensar, si eso va delante de un jurado, eso hubiese caído bien y que hubiese caído mal. Porque si tú no te puedes controlar tus emociones, tú eres capaz de tener una bronca con tu novia y matarla. Entonces ahí yo no sé si los abogados le dijeron, mira, trata de ser estoico, si pasa algo que tienes que llorar, llora, pero tú no puedes estar llorando cada 10 minutos. Tienes que hacer una cosa muy controlada. No, y acuérdate que tú eres el acusado. ¿Te acuerdas del caso de Severino Pérez? Ese fue el caso que, yo hablo de ese caso mucho, porque esto tiene que ver con el gran jurado. Este es un señor que está en un supermercado, que es un supermercado chiquitico. ¿Qué es él? Era en la 27 Avenida y como la 3 o 4, cerquita de Islas Canarias, creo que al costado. Entonces lo vienen a atacar. Y él saca una pistola, y sin entrar en el detalle es por qué lo vinieron a atacar, que eso es otra cosa. El hombre empieza a tirar tiros, y un tiro se va, y le da a una jovencita que está manejando su carro hacia el norte, hacia el sur, en la 27 Avenida, y la mata. Entonces se forma, creo que la palabra que usábamos en aquel tiempo es un tropelaje, y a él lo citan para el gran jurado para determinar. No, él pidió ir. Pero ¿qué cargo? Bueno, él pidió porque se lo recomendó el abogado que yo estoy mirando ahora. Y entonces yo me recuerdo que a la hora de prepararlo, el abogado le dijo, usted diga la verdad y pero pase lo que pase. Es básicamente lo mismo de Pistorio. Él disparó sin tratar de matar a nadie, no sabía que iba a matar a nadie. Con una diferencia grande. Esta muchacha estaba a media cuadra, a una cuadra. Sí, la bala dio un poste de luz y cayó y la mató. Oye, y en el caso de Pistorio estaba a menos de 6 pies. Entonces, él sabía que había alguien ahí. Claro. Entonces, pero por eso lo encuentra culpable de asesinato sin premeditación. Y si me dejas acabar con lo de Severino, el gran jurado que tiene la función de determinar si había un delito y si la persona había cometido un delito, determina que él comete un delito. Y el delito era descargar un arma. Y la diferencia era de un mínimo de 15 años de cárcel por manslaughter, que lo podrían haber acusado de más, porque él tenía intención de tirar cuando tiró, y él tenía intención de tirar a matar, así que lo podrían haber acusado de asesinato en segundo grado. Pero no a la niña, a los ladrones. Y bueno, es felony, hay una serie de cargos que
él estaba expuesto a 1 año. Lo triste fue que no siguió el consejo de su abogado y ese caso que le habían ofrecido hasta probatoria por un tiempo, él quiso ir a juicio y perdió y le dieron la condena. Le dieron 1 año. Bueno, que era lo máximo que le podían dar. Y yo creo que una de las razones fue que no enseñó ningún remordimiento. Ninguno, cualquiera. No te voy a contar lo que pienso del señor porque han pasado ya demasiados años. Pero comparto esa idea porque él no solo no tenía remordimiento, él pensaba que estaba más que justificado. Sí, y que si él mató a alguien, bueno, mala suerte de la persona. Esa fue la actitud que él cogió. Y esa es mala. Una de las cosas, mira. Y perdón, ahí no se le pudo preparar, porque cuando se le dijo que dijese la verdad, él dijo la verdad y su manera de decir la verdad yo creo que fue bastante chocante. Él verdaderamente no se vendió bien. Él, desde el principio enseñó... El juez Alcee Hastings, que ahora es un congresista, cuando yo tenía pelo negro, una vez me dijo en un juicio que dejara de ser abogado y que fuera más actor. En aquel momento yo no entendí lo que él me estaba diciendo, porque yo decía, contra, ¿qué me estará diciendo el juez? Pero lo que me estaba diciendo era que el jurado está predispuesto a pensar que un abogado actúa de cierta manera. Y a veces no te das cuenta porque estás tan metido en el caso que piensas que el jurado sabe lo mismo que sabes tú. Y entonces no es solo el saber, pero es hasta cierto punto una venta. Y yo creo que en la defensa lo más difícil es poder mirar a un jurado, mirarle las caras y decir, mira, esto pasó, pero no pasó de la manera que está diciendo la fiscalía. Déjame decirte mi versión. Claro. Y yo creo que, y esto lo hemos hablado, los estudios enseñan que el jurado hace la decisión esa primera vez que te ven y que se pasan el resto del juicio tratando de justificar esa primera decisión. Entonces los buenos abogados son los que pueden conseguir que el jurado, que ya estaba predispuesto a encontrar a alguien culpable por la naturaleza del crimen, porque luce mal, por la razón que sea, es que tengan la mente abierta y que fallen basado en la ley, y cuando uno hace eso está haciendo su trabajo. En los 30 años que llevas en práctica en juicio, ¿tú has visto un número de abogados empezar? ¿Son los mismos hoy en día o se van dejando por la carretera los que no están preparados o los que no les gusta? Mira, o que no son buenos? Yo personalmente yo creo que uno tiene que tener cierta pasión, la cual puedo decir que todavía la siento. El día que uno no siente esa pasión, uno no debe estar defendiendo la libertad de una persona. Lo que hemos visto nosotros a través de los años, que mira, ¿quiénes son los buenos abogados? José Quiñón era amigo de nosotros hace 30 años. Y dije José Quiñón por decir a alguien que todo el mundo conoce, porque hay muchos abogados muy buenos que hay un muchacho que se llama John Bergendahl, que él defendió a este tipo de la Universidad de Miami y ahora está haciéndole un trabajo a abogados, colegas nosotros que ha defendido. Y hay un común denominador de la pasión. Hay gente que la pierde por el dinero, hay gente que la pierde porque se meten en malas cosas, se ponen a oler cocaína y eso. Y mira, este muchacho que falleció, que se quitó su vida, era uno de los mejores abogados que yo conozco. Sí. Y lamentablemente en el divorcio lo afectó tanto. Sí. El perder a sus hijos, que en paz descanse, el día que él falleció, y lo mencioné aquí, y a cualquiera le puede pasar esto, en cualquier profesión. Con el tiempo que nos queda, yo quiero que tú me digas a mí, hace 35 años tuviste la opción de seguir trabajando como estabas trabajando o ir al colegio de Derecho. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para ser abogado? Mira, Humberto, desde que era chiquitico yo quería ser abogado. ¿Por qué? No sé, yo creo que... Y te digo así porque muchos de nosotros teníamos esa misma idea. Mira, cuando yo entrevisto a las personas y hago esa pregunta, yo he oído todo tipo de respuestas. Entonces yo creo que mi papá era abogado me ayudó, pero acuérdate que nosotros vivimos un proceso donde yo era muy chiquitico cuando yo vi el juicio de Sosa Blanco. Y yo me recuerdo y le pregunté a mi papá, papá, ¿así son los juicios que tú haces? Y mi papá me dijo, no, eso no es así. Entonces uno estudia la historia, uno ve ciertas cosas, oye, y yo creo que si a uno le gusta lo que es defender a la gente, y yo creo que ese juicio de Sosa Blanco, por lo menos en mí tuvo un impacto, porque yo vi a tanta gente acusar a este hombre, y nunca se me olvidará que hay un momento que una persona, el fiscal le pregunta a un testigo, ¿y cuál es su gracia? Él quería decir a qué se dedica usted, y dice el hombre, yo no vine aquí a hacer gracia, yo vine a acusar a Sosa Blanco. Entonces mi padre después me explicó
todo lo que había pasado y haya sido el hombre culpable o no. Vamos a respetar el veredicto. El proceso fue un proceso que uno dice, bueno, pues yo creo que yo puedo hacer una labor ahí. Nosotros conocimos, Humberto, a uno de los abogados que representó a los pilotos en Cuba, que fueron absueltos, y después Fidel Castro intervino y nos encontraron culpables. Entonces, esa noción de lo que es la justicia, yo creo que está en la sangre de nosotros y es algo que a mí me gusta. Entonces, con lo que acabas de decir y el tiempo que nos queda, que es muy corto, ¿hay o no hay justicia en los Estados Unidos? La palabra justicia es relativa. ¿Por qué? Yo creo que hay más justicia que no hay justicia. Cada vez que nosotros oímos de un abuso, todos nos molestamos. Y entonces hay personas que dicen, no, es que todos los casos son así. Nosotros que vamos a la corte todavía sabemos que hay más justicia que no justicia. Pero mira, el juego de Derecho un día aquí en un programa, a Mario Derecho lo quiero muchísimo porque era abogado en Cuba, hizo su reválida aquí y para mí es uno de mis mentores, como lo era el juez Orr, a quien yo quería mucho. Ellos dicen, mira, hay días que el juez viene que se siente mal, que hace ciertas cosas, y eso puede afectar la justicia. El juez Gelbert, que fue alcalde de Miami Beach, yo recuerdo que fue uno de nuestros mentores también, y yo no sé, él me daba la impresión que él sabía lo que estaba haciendo y que era muy justo. Y yo quisiera pensar que nosotros interveníamos de una manera positiva para nuestros clientes. Y fiscales muy buenos también. Déjame decirte una cosa. Yo no he practicado derecho en 20 años. Sí, pero todavía tienes el corazón. Y es lo que más extraño en mi vida. No extraño muchas cosas, pero eso lo extraño mucho, porque yo quisiera pararme enfrente de un jurado. Yo quisiera actuar otra vez. Yo quisiera hacer lo que hacen los abogados de verdad otra vez. Tú quieres tener la adrenalina que nosotros no podemos explicar, porque ese momento que uno gana le dura unos segundos, porque entonces el cliente le dice, no, tú no ves que yo era inocente. Y de cada 10 que uno saca, quizás 2 o 3 están agradecidos de verdad. A mí me dijo George Spellman una vez, el gran juez, el gran Spellman me dijo a mí una vez, no dejes la profesión nunca. No importa que no seas abogado, no dejes la profesión nunca. Luis, muchas gracias por haberme invitado a ser el que te entrevistó a ti hoy. Hemos sacado unas conclusiones buenas personales de lo que es un abogado. Yo pienso que la sociedad necesita mucho más abogados como Luis Fernández. Pero bueno, no tienes que entrevistarme para preguntarme. Me puedes preguntar eso allá afuera también. Yo no sabía eso. Yo he esperado 20 años para hacerte esta pregunta. Muchas gracias por habernos invitado otra vez a su casa. La semana que viene van a cambiar los televisores y va a aparecer Luis Fernández aquí. Yo le doy muchas gracias a todos. Pero a terminar, yo quiero que Luis le dé las gracias a las personas que trabajan con él a diario. Gracias, Humberto. Y primero quiero darte las gracias a ti por tomarte tu tiempo, que es valioso, para entrevistarme. Como siempre, le doy las gracias a Al, a Mike, a Ricardo, a John, a Kerry y a Jesús, que es un grupo pequeño y hacen de este programa lo que muchos grupos en emisoras que ganan dinero hacen con muchos más. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias.